Em, bueno, si gusta seguimos comentando por acá la temática del teletrabajo. Es una tendencia que ya muchas empresas la han implementado como tal, pero ¿qué considera que le hace falta para que más empresas se sumen y lo tomen en consideración? Yo creo que uno de los aspectos es que el patrono se sienta confiado, ¿verdad? De que hay mecanismos de control que puede poner a los trabajadores y para que así se cumplan los objetivos a desarrollar en la jornada laboral, por ejemplo. Entonces, a los patronos tener claro que van a haber obligaciones o hay obligaciones para los empleados, se va a poder fomentar el teletrabajo al estar claramente definido pues el esquema de cómo va a ser la relación entre el teletrabajador y su empleador. Bueno, les recordamos, si nos pueden reportar si tienen el sonido listo, y para recordarles un poco pueden dejar sus comentarios y consultas, ya que estamos tratando el tema de el teletrabajo con Lupita Quintero, que es especialista en derecho laboral. Y bueno, ya hay reportes de que ya se escucha, entonces para reiterar un poco, recapitular un poco los beneficios que tienen los colaboradores principalmente en cuanto al realizar teletrabajo. Perfecto, con mucho gusto pues recapitulamos lo que estábamos comentando por los problemas que hubieron de audio. Particularmente para el trabajador es conveniente porque le reduce todo lo que son los tiempos de traslado hacia los lugares de trabajo y a la vez fomenta pues un equilibrio entre vida laboral y vida familiar. Porque permite pues evitar el desplazamiento dependiendo también de las labores y de lo que se negocie o se vaya de lo que se establezca con el patrono. Por ejemplo, también permite horarios flexibles con mayor facilidad. Y pues también el teletrabajo se ha visto de forma muy oportuna en regiones del país donde no hay muchas fuentes de trabajo. Entonces, por medio del teletrabajo pueden acceder los empleados a poder desarrollar funciones laborales que en algunas zonas del país, pues no hay tanta facilidad para ello. Sí, previamente, antes de que se solucionaran los inconvenientes, hablábamos del por qué no hay una regulación como tal en el país. Y hasta ahora se está discutiendo en el plenario y demás esta situación, y usted me comentaba acerca de las razones del por qué considera que no existía hasta el momento esa cuestión. No sé si puedes reiterar un poco acerca del tema. Sí, claro. En cuanto al teletrabajo, es importante definir que no existía una legislación expresa. Lo que teníamos hasta el momento de hoy eran decretos emitidos para la parte del sector público, y en cuanto a la parte del sector privado, las guías de teletrabajo que fueron emitidas por el Ministerio de Trabajo. Y que fue un plan de una comisión que se analizó tanto con la parte laboral, los patronos y el Ministerio de Trabajo. Pero como su nombre lo dice, pues eran guías. Ahorita pues tenemos lo que es el proyecto de ley 21141, que fue votado en primer debate sin ningún voto en contra de ningún diputado, para ya regular el teletrabajo por medio de una legislación, que es lo que esperamos, pues que pronto tengamos el segundo debate para que ya pase a ser ley de la República. ¿Y cuáles consideras que son algunos de los inconvenientes que tienen esas empresas actualmente para no aplicar el teletrabajo o no aplicarlo correctamente? No sé cuáles son algunas de esas situaciones que se suelen dar para que no se saque el mayor provecho al teletrabajo. Sí, uno de los inconvenientes que normalmente los patronos mencionan es la falta de seguridad jurídica que se podía a veces presentar, por ejemplo, en caso de accidentes. Si había un accidente y el empleado estaba en teletrabajo, pues no había una definición totalmente clara si la póliza de riesgos de trabajo le iba a cubrir. Y otro siempre de las inquietudes de los patronos es qué pasa si el teletrabajador no cumple con sus obligaciones. Y pues en el marco que están por aprobarse en segundo debate, pues queda claramente definido las obligaciones que tienen que tener los trabajadores y las obligaciones que tienen que tener los patronos. Si puedes tal vez comentarme un poco en líneas generales sobre esas obligaciones que se tienen, porque puede existir el sentimiento de muchos erróneo que tienen menos responsabilidades o que al hacer teletrabajo pueden, como se dice popularmente, disminuir las cargas
pero en realidad tienen los mismos requisitos de cumplir con los objetivos que le ponga el patrono por medio del teletrabajo. No sé si puedes ampliar un poco acerca de esas obligaciones. Sí, claro, y bueno, lo que comentás es muy importante. Teletrabajo no significa que estoy libre en mi casa, ¿verdad? No significa que estoy de vacaciones. Teletrabajo significa que estoy desarrollando mis labores, pero de forma remota, no en el centro de trabajo. Entonces, al desarrollar mis labores, tengo que cumplir con todas mis funciones laborales. Y inclusive la ley pues establece que se firme un contrato de teletrabajo y que en ese contrato inclusive se establezcan, por ejemplo, los controles que va a implementar el patrono para cumplimiento de las obligaciones laborales. Uno de los controles que muchos se utilizan es el VPN, ¿verdad? Entonces, definir, digamos, cuál es el mecanismo. Si usted, y ya los tribunales inclusive lo han definido, si usted como teletrabajador tiene que estar conectado y esa conexión se va a ver por medio del VPN y el patrono se da cuenta de que usted no está conectado, podría iniciar un proceso disciplinario que inclusive podría terminar en un despido. Es importante tener claro ese tema, que el patrono puede tener la potestad de tomar esas decisiones. Y manteniéndonos en el tema de las empresas como tal, vamos a observar un gráfico sobre los beneficios que han encontrado las empresas al implementar el teletrabajo. Eso es en estadísticas de UCAEP. Y bueno, destaca la mayor productividad. No sé qué puedes comentarme acerca de los beneficios que han encontrado las empresas al implementar el teletrabajo. Sí, como vemos en el gráfico, el porcentaje más alto lo tiene la mayor productividad. ¿Y esto por qué se puede dar? Bueno, primero porque muchas veces los trabajadores, pues al no tener que desplazarse, ¿verdad?, hacia el centro de trabajo y poder estar desarrollando sus labores, por ejemplo, desde su casa de habitación, pues se sienten más motivados. También pueden haber menos factores que lleguen a... Que hagan perder el tiempo, ¿verdad? Muchas veces en los centros de trabajo vamos y comentamos con los compañeros, nos tomamos un café, nos volvemos a sentar, etcétera, y todo eso pues disminuye la productividad versus si usted está en la casa pues enfocado en las labores y cumplimiento de lo que tiene que hacer. Y el segundo punto que mencionan en este gráfico que estamos viendo es el ahorro en recursos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya no tenemos que tener una infraestructura para, por ejemplo, 200 o 300 empleados, sino disminuimos los costos de la infraestructura porque tenemos parte de los empleados laborando desde las casas. Adicionalmente, pues hay una reducción del consumo de electricidad, de la utilización de aires acondicionados, entonces inclusive tiene ventajas ambientales. Y a la vez, pues en la parte de movilidad, pues la disminución de personas transportándose hacia centros de trabajo en horas pico. Y esto, digamos, tal vez no lo contemplan todos los patronos como tal, lo ven como un cambio quizás radical en lo que están acostumbrados a implementar. ¿Cuáles consideras que son algunos prejuicios que existen en torno al teletrabajo que no son correctos? Algunos de los prejuicios, yo creo que el primero de ellos es que no se puede ejercer control sobre el trabajador. Y que por ende no se pierde un poco lo que se llama el poder de dirección del empleador versus con el empleado, es decir, que no puedo estar dando tantas instrucciones, que no puedo estar viendo lo que está haciendo el empleado en su momento, como tal vez podría pasar en el centro de trabajo, pero esto se puede complementar, como digo, con algún tipo de medidas de control, con objetivos establecidos, con métricas que debe cumplir el empleado y demás. Y la segunda parte es que, bueno, siempre hay abusos, ¿verdad? Yo no puedo decir que no se presente algún tipo de abuso, pero muchas veces uno de los prejuicios es que no se está trabajando, ¿verdad? Sino que está en la casa de habitación y no se está trabajando. Entonces, creo que eso es lo que deberíamos también modificarnos y entender de que esto también es importante para los trabajadores, que el estar trabajando desde la casa no significa que va a disminuir sus cargas laborales. Y bueno, recuerden que pueden dar sus comentarios y para los que están sumando vamos a recapitular un poco acerca de las obligaciones como tal del patrono, las condiciones que debe proveer para los que los trabajadores realicen teletrabajo. Sí, lo que está previendo la legislación, ¿verdad? Que como hemos mencionado anteriormente todavía no está aprobado, falta el segundo debate, pero lo que está previendo la legislación es primero que el patrono debe cumplir todos los derechos laborales con los teletrabajadores. El hecho que significa que usted sea un teletrabajador no lo excluye usted, por ejemplo, de que esté reportado ante la Seguridad Social.
y que tenga su póliza de riesgos de trabajo en el Instituto Nacional de Seguros. También la ley está previendo que el patrono debe, salvo que haya un acuerdo de partes en contrario, pero si no hay un acuerdo de partes, debe proveer el costo de la electricidad, por ejemplo, el uso de la computadora en el teletrabajo. También establece que debe proporcionar los programas de cómputo, por ejemplo, los equipos de cómputo con el cual se va a hacer el teletrabajo. Y esto, la misma legislación siempre lo dice, salvo acuerdo en contrario, porque digamos si puede haber un acuerdo donde el empleado sea el que ponga su equipo de cómputo y el patrono nada más, por ejemplo, los programas de cómputo de utilizar en ese equipo. Entonces, dependiendo pues, de lo que al final se vaya a definir, podrían haber variaciones, pero en general eso es lo que debe haber. Ahora que mencionas lo del acuerdo, ¿qué tipo de temas pueden acordarse en ese contrato? Y especialmente, ojalá, desde que se inicia la relación laboral, que se firme ese contrato para que estén claras las condiciones. ¿Cuáles son algunas de esas condiciones que pueden negociarse en esos contratos? Sí, el proyecto de ley nos da algunos temas que deberían incluirse. Por supuesto, esto se puede adaptar a cada una de las empresas, pero digamos de forma general es importante definir la jornada que va a tener el teletrabajador, es decir, si va a trabajar de días, en jornada diurna, mixta o nocturna. Si es un trabajador sujeto horario, cuál es el horario que va a tener. Entonces, aunque estemos teletrabajando, también hay empleados que van a estar sujetos a un horario, si va a trabajar de 8 a 4, por ejemplo, o de 6 a 3. También debe establecerse el tema de los costos, incluyendo la electricidad, quién va a proveer el equipo. También es importante las obligaciones que tiene el teletrabajador en cuanto a salud ocupacional, ¿verdad? Porque el patrono le va a dar unos lineamientos sobre cómo es la salud ocupacional que tiene que ser, ¿verdad? No deberíamos teletrabajar en la cama, ¿verdad? Que no es la posición adecuada. Entonces todos estos aspectos se van a delimitar y también los controles que se van a incluir para la persona teletrabajadora. Y bueno, para ir cerrando esta transmisión, vamos a sintetizar tal vez un poco acerca de los cambios de mentalidad que tiene que tener tanto el empleador como el patrono. El empleado tanto como el patrono. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos y disposiciones que deben cambiar de cara a esta regulación de aprobarse en el segundo debate con el teletrabajo? Primeramente el patrono y luego comentamos acerca de los colaboradores. Sí, en cuanto al patrono, pues un poco desmitificar la figura, ¿verdad? Ya va a ser una figura que va a estar regulada, que tiene su legislación, que inclusive ha sido ya en algunos casos conocida por los tribunales de justicia, donde el patrono siempre puede poner lineamientos a cómo se va a desarrollar el trabajo, controles, metas y objetivos. Y después también entender que el teletrabajo es una modalidad de trabajar, ¿verdad? No es un premio que damos a los trabajadores, sino es una modalidad. Y al ser una modalidad, pues debemos cumplir ambas partes obligaciones. ¿Y en cuanto a los colaboradores? En cuanto a los colaboradores, reiterar que se permanecen sus obligaciones laborales, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Teletrabajo no significa que estoy libre, no son vacaciones, ¿verdad? Es cumplir con las obligaciones laborales que se deben dar, y no solamente con las obligaciones laborales, sino también, por ejemplo, con las recomendaciones de salud ocupacional. Inclusive la legislación establece que deberían, si el equipo de cómputo les falla, tienen 24 horas como máximo, salvo que haya un acuerdo en partes distinto para avisar que su equipo de cómputo no funciona, para estar en contacto con el patrono, y las diferentes reglas que se vayan a establecer. Pero yo creo que lo más importante para el trabajador es la concientización, que es realizar sus funciones desde su casa, por ejemplo, u otro lugar que se establezca, porque simplemente es no realizarlo en el centro de trabajo, pero siempre en cumplimiento de todo lo que son sus obligaciones y cargas laborales. Bueno, recordar por último, no sé ustedes en Nazar Abogados, especialista voz, ¿cómo pueden colaborar con la gente y empleadores que tienen tal vez dudas al respecto? ¿Cómo pueden ustedes asesorarlos o ayudarles al respecto? Sí, muchísimas gracias. Nosotros pues como asesores hacemos una evaluación integral de la compañía con las necesidades, y sí es importante, pues ahora muchas veces el teletrabajo se está implementando en muchas empresas por un acuerdo verbal o por una política. Ahora la ley sí establece que se debe hacer un contrato de teletrabajo, o si ya había empezado la relación laboral
sin teletrabajo, pues hacer un adendum al contrato de trabajo. Entonces sí es muy importante documentarse. Yo creo que bajo el principio de buena fe que debe imperar entre el patrono y el empleado, lo más importante es la comunicación y establecer las reglas claras. Cuando tenemos las reglas claras, los problemas disminuyen. Entonces esa es siempre pues nuestra parte. En Nazar pues asesoramos evidentemente desde la parte preventiva, si ya se presenta un litigio, pero lo más importante, y especialmente en temas como teletrabajo, que no dejan de ser novedosos en el país, es tener pues todo bien documentado y claro. Bueno, ya lo saben, pueden asesorarse de esa forma. Y muchísimas gracias, Lupita, por acompañarnos. No, a ustedes más bien por la invitación. Y bueno, gracias a ustedes por observarnos. Nos vemos en un próximo Facebook Live.